En esta segunda presentación continuamos nuestra introducción a la clase de óptica. Podemos usar superficies también para construir prismas. ¿Qué es un prisma? Un prisma son dos superficies planas que separan ahora a dos medios porque entre las dos superficies formamos un ángulo alfa. Entonces, como se muestra en esta figura, tenemos las dos superficies, esta y esta, que forman un ángulo alfa y que separan el medio exterior del medio interior. Lo que vamos a hacer es, vamos a considerar el ingreso de un rayo de luz. Vamos a pensar que la propagación es de izquierda a derecha. Entonces hay un rayo de luz que hace el ángulo θi1 respecto a la normal n1. Se refracta en esta superficie en el punto A. Se genera este rayo refractado que forma el ángulo θr1 respecto a la normal. En este punto B sufre el rayo una segunda refracción. Aquí hace un ángulo θi2 respecto a esta segunda normal y sale refractado con un ángulo θr2 respecto a esta segunda normal. Entonces podemos obtener el ángulo de desviación entre la dirección del rayo de entrada, que es esta, y la dirección del rayo de salida. Para encontrar ese ángulo tenemos que prolongar estos dos rayos, porque en realidad no se cortan. Entonces encontramos el punto donde se cortan estos dos rayos, el de salida y el de entrada, y este ángulo que está marcado aquí es el que llamamos delta, y vamos a calcular este valor. Esencialmente, lo que necesitamos es lo siguiente. Para empezar, las dos normales se cortan en el punto D. El ángulo entre las dos superficies es igual al ángulo entre las dos normales, entonces este ángulo es igual a este ángulo, el ángulo alfa, que en este triángulo ABD es igual a la suma de los ángulos internos. Entonces alfa es igual a θr1 más θi2. Bueno, hacemos exactamente lo mismo para el ángulo de desviación. El ángulo de desviación es el ángulo externo del triángulo ABC y necesitamos estos dos ángulos que van a ser iguales a el ángulo de desviación total. Estos dos ángulos pequeñitos, ¿cuánto valen? Bueno, este ángulo grande es θi1 y si le quitamos θr1 nos da el ángulo que andamos buscando. Y lo mismo, este ángulo grande es θr2 y si le quitamos θi2 obtenemos el ángulo interno que estamos buscando. Entonces, el ángulo de desviación va a ser igual a θi1 menos θr1 más θr2 menos θi2. Entonces lo escribimos aquí y cambiamos este θr1 más θi2. Lo cambiamos por alfa. Entonces el ángulo de desviación va a ser θi1 más θr2 menos alfa. Ahora vamos a aplicar ley de Snell a cada cara. Entonces en la segunda refracción, en el punto B, sabemos que θr2 va a ser el ángulo cuyo seno es n, donde n es el cociente de índices de refracción del medio interior entre el medio exterior. Si el medio exterior es aire, su índice de refracción es aproximadamente igual a 1 y entonces ya le hicimos.
multiplicado por el seno de teta i 2 y tenemos que tomar el seno inverso de este valor. Usamos la relación que teníamos en que teta i 2 lo podemos escribir como alfa menos teta R1 y hacemos la expansión del seno de esta diferencia de ángulos. Entonces usamos la expresión para el seno de diferencia de ángulos y tenemos que tomar el seno inverso. Además, volvemos a aplicar Snell y aplicamos trigonometría. Sabemos que teta R1 es igual al seno, el seno de teta R1 es igual al seno de teta I1 dividido entre n, el índice de refracción, y que el coseno de teta R1 pues va a ser la raíz cuadrada menos de 1 menos el seno cuadrado de teta R1 y en lugar del seno cuadrado de teta R1 ponemos el seno de teta I1 entre n. Y por último, entonces, sustituimos y obtenemos el ángulo de desviación solo en términos de el ángulo teta I1, el ángulo alfa y el cociente de índices de refracción n del medio interior entre n del medio exterior, y a esto es a lo que llamamos n sin subíndice. Nos preguntamos, bueno, podemos hacer una gráfica de esta expresión en función del ángulo de incidencia para, por ejemplo, el caso en que tengamos un índice de refracción relativo de 1.33, por ejemplo, que el medio interior del prisma es agua y el exterior es aire, y el ángulo entre las dos superficies, entre las dos caras, de 60 grados. Es una curva muy típica, si cambian los valores va a cambiar ligeramente la curva, pero va a tener esta misma forma general. Y nos preguntamos, ¿para qué valor del ángulo de incidencia se tiene una desviación mínima? Entonces, tenemos un camino que nos conocemos todos, que es, tenemos una expresión para delta en función de teta i, tomamos la derivada de esta cosa, igualamos a 0 y vemos para qué valor se tiene un mínimo, y pues si quieren, háganlo, pero como físicos tenemos una alternativa. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? O calcular la derivada de esa función, a lo cual me rehúso, o podemos utilizar a la física en nuestro favor. Para ello, fíjense en lo siguiente. Si en la figura que utilizamos para presentar el diagrama del prisma, invertimos todas las flechas, esto es, si en lugar de que el ingreso del rayo de luz sea de izquierda a derecha, entonces ingresa el rayo de luz en el punto A, se refracta en A, pasa por el prisma, se refracta en B y sale del prisma. Invertimos las flechas y ahora decimos que el rayo ingresa en B, se refracta, pasa por el prisma y sale por A. Este proceso con las flechas invertidas también satisface la ley de Snell. A final de cuentas no podemos distinguir un ingreso del otro. Quiere decir que en cualquier sistema óptico, si nosotros invertimos el sentido de las flechas, en principio esperamos que la luz se comporte y satisfaga todas las leyes de la óptica. ¿Qué pasa si aplicamos esto al caso de nuestro prisma para encontrar el ángulo de mínima desviación? Pues fíjense, de la figura sabemos que hay un único mínimo que hace un único valor del ángulo de incidencia que hace mínima la desviación. Y para que esto ocurra, lo que debemos de tener es que el ángulo de incidencia de
izquierda a derecha debe ser el mismo que el ángulo de incidencia de derecha a izquierda, que es el ángulo de refracción R2. Cuando sustituimos esto en las relaciones geométricas, obtenemos que el ángulo de la primera refracción debe ser igual a la mitad del ángulo que hacen las caras del prisma, y también usando las relaciones geométricas que obtuvimos, debemos de obtener un ángulo de desviación mínima que es igual a 2 veces el ángulo de incidencia menos alfa. Cuando sustituimos esto en la ley de Snell para la refracción de la primera cara, obtenemos que el índice de refracción relativo, esto es el índice de refracción del medio del prisma dividido entre el índice de refracción del medio exterior, obtenemos que esto es igual al seno de la mitad de la suma del ángulo de desviación mínima más el ángulo del prisma dividido entre el seno de la mitad del ángulo de las caras del prisma. Con esta relación, entonces, si medimos el ángulo de desviación mínima y sabemos el ángulo entre las caras del prisma, obtenemos el índice de refracción del medio del prisma. Si está rodeado de aire, por ejemplo, entonces el medio exterior tiene un índice de refracción n igual a 1. Vamos a ver cómo utilizamos esto un poco más adelante. Vamos a ver cómo, utilizando esto, podemos medir el índice de refracción. La ley de Snell también nos sirve para describir otro fenómeno de mucha utilidad en óptica, y es el fenómeno de reflexión interna total. Apliquemos ley de Snell, pero para el caso en que el medio de incidencia es más denso que el medio de refracción, como se muestra en la figura. Entonces tenemos refracción en la superficie de separación entre dos medios, pero el medio de incidencia, que es el medio de arriba, es más denso, tiene un índice de refracción mayor que el medio de abajo, el medio de refracción. Despejamos en ley de Snell. El ángulo de refracción es el ángulo cuyo seno es NI entre NR por el seno de θ i. Y aquí lo importante es que a medida que voy inclinando el rayo incidente, seno de θ i va creciendo y va a llegar un momento en que este producto, esta expresión, va a tomar el valor máximo de 1, que es un ángulo del que todavía puedo tomar el seno inverso. Entonces llamo el ángulo crítico al ángulo que hace que esta expresión que está en paréntesis se vuelva 1. Para eso entonces necesito que el seno del ángulo crítico sea NR entre NI, de tal manera que esto se vuelve el seno inverso de 1 y el ángulo de refracción se vuelve 90 grados. Quiere decir que para este valor de ángulo de incidencia, θ crítica, el rayo refractado se refracta a lo largo de la superficie de separación de los medios. ¿Qué pasa para valores mayores del ángulo de incidencia? Si el ángulo de incidencia es mayor que este ángulo θ crítica, entonces no puede haber refracción, sino que solo va a haber un rayo reflejado, y a esto es a lo que llamamos la condición de reflexión interna total. Esto es importante y tiene una aplicación directa e inmediata en las fibras ópticas. En una fibra óptica es un arreglo que funciona gracias al fenómeno de reflexión total interna. Aquí les presento una imagen reconstruida de cómo se construyen las fibras ópticas genéricas que se utilizan, por ejemplo, en telecomunicaciones. Se tiene la fibra en sí, que es un núcleo
que es una fibra muy delgadita, es de menos de 1 milímetro, es de micras, de decenas a centenas de micras de diámetro, cubierta de un revestimiento que también es transparente, pero la característica es que el núcleo tiene un índice de refracción, el material del núcleo tiene un índice mayor que el del revestimiento, un índice de refracción mayor. Después se le ponen cubiertas para hacer que esto no se rompa. Esto es lo que van a encontrar, si quieren, en una fibra óptica, por ejemplo, como la que lleva la señal de fibra óptica del teléfono, del celular o de la computadora. Entonces, el núcleo tiene un índice de refracción mayor, el revestimiento tiene un índice de refracción menor, que está entre el del núcleo y el aire. Esto nos lleva también a desarrollar un concepto muy importante, porque para esta fibra óptica podemos preguntarnos cuál es el máximo valor del ángulo de incidencia para el cual podemos seguir teniendo reflexión interna total. Entonces aquí está un corte del núcleo. Aquí está, este es el núcleo. Y aquí está el revestimiento. Conste que no termina. El revestimiento puede ser bastante más grande hacia arriba y hacia abajo. Por cierto, en la imagen anterior, el revestimiento puede ser más grande que milímetros si es necesario. Bueno, entonces hagamos el análisis de este máximo valor de θi para el cual sigo teniendo reflexión interna total en la fibra óptica. Entonces nos fijamos, aquí tenemos dos refracciones o dos procesos. Uno es refracción en el punto A. Aquí está la cara de la fibra óptica. De este lado hay aire. De este lado está la fibra óptica. Este es el núcleo y este es el revestimiento. Entonces hay una refracción en el punto A para este rayo que tiene un ángulo de incidencia θi del lado de la cara de la fibra óptica. Este se refracta hacia el interior de la fibra formando un ángulo θr, ¿sí? Y este a su vez llega a la superficie de separación entre el núcleo y el revestimiento de la fibra. Aplicamos ley de Snell a la refracción en la primera cara. Tenemos que si el medio que rodea la fibra tiene un índice de refracción n0, la ley de Snell nos dice que n0 por el seno de θi es igual a n1, el índice de refracción del núcleo, por el seno de θr, esta θr. Ahora nos fijamos en lo que pasa en el punto B. En el punto B lo que queremos es que se tenga reflexión interna total al ángulo crítico. Esto quiere decir entonces que el seno del ángulo crítico medido respecto a esta normal debe ser igual a n2 entre n1, donde n2 es el medio del revestimiento, que es menos denso que el medio del núcleo, que es n1. De la figura es bien claro que θr y θc son ángulos complementarios. Entonces, donde tengo seno de θc, puedo poner coseno de θi. Haciendo eso, de la expresión de arriba tengo que seno de θr es n0 entre n1 por el seno de θi. Y acá abajo tengo entonces que el seno de θr debe ser igual al coseno del ángulo crítico, porque son complementarios. Sustituyo esta relación, el coseno es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado, y el seno cuadrado es el cociente de índices de refracción al cuadrado. Cuando sustituyo esto aquí, obtengo que el producto n0, seno de θi, que es a lo que voy a llamar apertura numérica, que abrevio con NA, está en inglés,
Esto es igual a n0 seno de teta i por toda el álgebra que acabo de hacer. Esto es igual a la diferencia en índices de refracción, en cuadrados de índices de refracción de n1 y n2, y a esto le tomo la raíz cuadrada. Y esto entonces me da la apertura numérica, quiere decir es el ángulo máximo que va a entrar a la fibra óptica y va a seguir siendo reflejado por reflexión total interna. Es importante que vean que una vez que hizo la primera reflexión total interna, se va a seguir reflejando de manera reflexión total interna por todas las reflexiones que va a sufrir en la fibra, y esto es lo que permite que la fibra óptica transmita luz que entra al ángulo apropiado por toda la fibra óptica, en principio sin pérdidas. Bueno, este concepto de apertura numérica como el mayor valor del ángulo de incidencia que permite que algo de luz ingrese al sistema, ese concepto se va a utilizar no nada más para fibras ópticas, sirve para cualquier sistema óptico. Otra pregunta que nos podemos hacer ahorita que estamos discutiendo los fundamentos de la óptica es, tenemos un instrumento de gran sensibilidad para la óptica, que es nuestro ojo. Y nos podemos preguntar, sin entrar en detalles, porque eso es tema del trabajo que van a hacer más adelante, es cómo funciona el ojo humano. ¿Cómo es que vemos, cómo es que se forma la imagen? Y bueno, la humanidad ha tenido varias hipótesis sobre el funcionamiento del ojo. Una es muy antigua y se parece a algo que hemos visto en caricaturas y que aparece reflejado, por ejemplo, nos dicen, Superman tiene visión de rayos X. Y si ven, Superman entonces de sus ojos saca los rayos X, que quién sabe qué hacen con los objetos, y por eso puede ver con rayos X. Fíjense que todavía falta el proceso de decir qué hacen los rayos X con los objetos que está viendo Superman y que le permiten ver más allá de que permiten ver el interior, como es que funcionan los rayos X. Y además fíjense que nunca han declarado un peligro radiológico a Superman por ser emisor de rayos X, cosa que debería ocurrir porque son realmente bien peligrosos, pueden producir problemas de salud bastante serios si se sobreutilizan los rayos X. Bueno, entonces esta visión es una visión que les digo, es una visión más bien antigua y es una visión retomada a principios del siglo XX, cuando se acababan de descubrir los rayos X, pero que no corresponde a la realidad. En realidad lo que tenemos es que los objetos que están siendo iluminados, por eso necesitamos luz para ver, los objetos, cada punto de un objeto, se convierte en una fuente de rayos luminosos, una fuente puntual. Y entonces de ese objeto, parte de esos rayos luminosos llegan a mi ojo. Mi ojo entonces lo que espera para producir la imagen es un haz divergente de rayos, y entonces mi ojo identifica el punto de origen de esos rayos luminosos y a ese punto dice, esa es la imagen que yo estoy viendo con mis ojos. Entonces en realidad no es la imagen de arriba, sino es la imagen de abajo. Tengo un objeto, un punto de este objeto es fuente de un haz divergente, un cono divergente de rayos luminosos que llegan a mi ojo, en particular a mi pupila, pasan por mi pupila y el ojo se encarga, como van a ver a la hora de averiguar cómo funciona ya con más detalle el ojo, van a ver que enfoca estos rayos divergentes en lo que conocemos como la retina, y la retina manda la señal al cerebro para decir aquí hay un punto fuente de rayos luminosos.
Esto nos sirve, esto que acabamos de describir, para poder entonces construir la imagen, por ejemplo, que se produce en un espejo plano. Entonces podemos utilizar leyes de refracción, reflexión para construir la imagen que se produce en un espejo plano. En particular necesitamos ley de reflexión. Entonces, con estas leyes de reflexión vamos a construir esta imagen. Entonces lo que hacemos es trazamos la siguiente situación. Tenemos el espejo aquí vertical y ponemos un objeto arbitrario. Van a ver que en óptica usamos una flecha que nos sirve para identificar un objeto cualquiera. Y de un punto en este objeto vamos a pensar en este punto P. Trazamos rayos divergentes en dirección al espejo. Y nos preguntamos, después de la reflexión, estos rayos divergentes, ¿cómo se ven desde aquí? Entonces, conviene trazar un par de estos rayos. Vamos a decir, hay uno muy fácil, el que sale del punto P a lo largo de la normal se refleja por el mismo y ese punto y ese rayo entonces sale en esta dirección. El segundo rayo es, vamos a trazar este que va en esta dirección. La ley de reflexión nos dice que se refleja con el ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia y sale entonces en esta dirección. Entonces ya tengo dos rayos divergentes, este, y me pregunto, ¿estos dos rayos divergentes de dónde provienen? Bueno, si ven, tenemos que extender estos dos rayos para que se corten, son divergentes, pero se cortan detrás del espejo. Y si ustedes hacen la geometría y siguen a estos dos rayos divergentes, este punto Q, donde se cortan estos rayos reflejados, es la imagen del punto P. Y si hacen bien la geometría, este triángulo debe ser semejante a este triángulo. Y luego entonces la distancia del punto P al objeto, acuérdense, perdón, al espejo, acuérdense que aquí la distancia tiene que ser la distancia entre un punto y una recta, entonces tiene que ser perpendicular, es igual a la distancia entre el espejo y la imagen. Entonces llegamos a la conclusión de que formamos una imagen virtual porque tuvimos que extender los rayos para que se cortaran. No se cortan realmente, sino parecen provenir de este punto Q. Y este punto Q, imagen de P, se encuentra a la misma distancia, pero del otro lado del espejo. Entonces, toda esta experiencia que tenemos de vernos en el espejo estamos viendo nuestra imagen reflejada exactamente a la misma distancia a la que estamos del espejo. Vamos a aplicar esto a un problema. Digo, en fin, esto se hace en muy poquitos libros de óptica, pero es algo que vale la pena revisar. Y es que pongan entonces una terna de una terna coordenada enfrente del espejo. Entonces tienen el sistema X, Y, Z. Es una terna, ¿sí? Y es una terna derecha. El producto cruz X, cruz Y nos da Z. Enfrente de un espejo y apliquen las leyes de reflexión. Entonces van a ver que X se refleja como esta X' apuntando en la misma dirección. Z se refleja en Z' que apunta también en la misma dirección, pero el espejo cambia la dirección en la que apunta Y. Y apunta hacia el espejo y entonces la nueva Y' debe apuntar también hacia el espejo. Y entonces si ven la terna reflejada
en un espejo es una terna izquierda. El producto cruz de X y Y ya no nos da Z, sino nos da menos Z. Entonces, el espejo nos cambia una mano, pues sí, ya sabemos que si frente a nuestra imagen nosotros levantamos la mano derecha, nuestra imagen está levantando la mano izquierda. Pero fíjense por qué, cuál fue el origen, ¿sí? Fue el cambio, fue la inversión de Y por menos Y. Ok. Esto es curioso. Uno de los que menciona esto en un libro es Lewis Carroll, en su libro Alicia detrás del espejo. Se entera de esto y dice, pone a Alicia. Alicia parece que sabía bastante ciencia. Y entonces Alicia, parada delante de su imagen en el espejo, le dice que tiene un vaso de leche en su mano, le pregunta a su imagen y le dice, oye, se me hace que si yo tomo la leche, que yo no puedo tomar la leche que tú estás tomando. Y tiene toda la razón, porque la leche tiene moléculas, las vamos a ver más adelante, moléculas que tienen mano, que se enroscan en espiral. Y estas moléculas tienen propiedades químicas diferentes si tienen la versión que gira de mano derecha o que gira de mano izquierda. Y resulta que alguna de estas moléculas presente en la leche es una molécula que puede ser bebida por el ser humano, puede ser tomada, pero que la otra mano, si se toma, es venenosa. Entonces Alicia tenía mucha razón al decirle a su imagen en el espejo que no podía tomar la leche que tenía la imagen en su espejo. Esto parece ser una curiosidad, pero tiene implicaciones bastante más serias. Resulta que de todas las interacciones que hay, las 4 interacciones fundamentales de la física, que son la interacción fuerte, la débil, la electromagnética y la gravitacional, 3 de ellas respetan la reflexión en espejo, que son la fuerte, la electromagnética y la gravitacional. Quiere decir que si vemos la física de este lado del espejo y la vemos del otro lado del espejo, esa física es la misma. Sin embargo, la interacción débil no respeta reflexiones en el espejo. Y la reflexión débil es la única que nos permite, la interacción débil es la única que nos permite distinguir fenómenos que ocurren entre materia y antimateria. Entonces, ya hubo implicaciones mucho más serias acerca de este cambio de mano por la reflexión en un espejo. Antes de concluir este capítulo, les quiero presentar algunos experimentos que ahora que estamos todos confinados, creo que pueden hacer en su casa. No es que sean obligatorios, pero los invito a intentarlos. Algunos experimentos con los que ustedes pueden medir algo que ha resultado importante en este primer capítulo y es el índice de refracción de una sustancia. Les propongo que hagamos experimentos en donde, por ejemplo, midan el índice de refracción del agua. Entonces, el primero es para medir el índice de refracción, lo que necesitan es un vaso de agua y una moneda. Y el experimento es más o menos el siguiente. Este es su vaso de agua, aquí está, y ponen una moneda, conviene que sea una moneda más o menos pequeña, digamos de 20 centavos si tienen o de 50 centavos, no más de eso, en el fondo, ¿sí? En el fondo de su vaso. El vaso está vacío, ¿sí? Y ustedes están viendo en dirección vertical, en esta dirección. Entonces ven el vaso en el fondo de la moneda. Le ponen, con cuidado para que no muevan la moneda, le van agregando agua
agua normalita de la llave, ¿sí? Despacito le van agregando. Aquí el chiste es que no pierdan la dirección de observación y lo que van a ver es que la moneda parece estar flotando en el agua, parece que ya no está en el fondo del vaso. ¿Cómo lo notan? Porque notan un cambio en el tamaño de la moneda si siguen viendo desde la misma posición. Entonces, si ustedes pueden medir la profundidad del agua que les sirvió para obtener esta moneda flotante y pueden medir, y eso es lo más truculento, pueden medir la profundidad a la que aparece la imagen, ustedes pueden, si hacen la geometría, ¿sí? Considerando un punto P en el objeto y que su imagen es Q, ustedes pueden aplicar la ley de Snell y además suponer que el ángulo de incidencia, o sea, hacen ley de Snell en este puntito, ¿sí? Este es el rayo incidente, están incidiendo de agua a aire, el rayo refractado se abre de la normal, este es el rayo refractado, este es el rayo incidente. Si calculan ley de Snell con ángulos pequeños, obtienen entonces que el índice de refracción es igual al cociente, consta el índice de refracción del agua, al cociente de H entre Y. ¿Cómo le hacen para saber a qué profundidad se encuentra la imagen? Piénsenle y si quieren lo discutimos este jueves. ¿Ok? Otra segunda medición que pueden hacer, esta funciona bastante bien. Me consta, la he hecho varias veces. Para esta se necesita es un poquito más complicada porque necesitan la misma moneda si quieren, pero algo que tenga posibilidades de controlar un poquito mejor la geometría. Entonces sugiere algo así como una pecera. Porfa, si tienen peces en la pecera, no vayan a echar la moneda a la pecera ni vayan a hacer estas barbaridades, pero si tienen algo así como una pecera con lados rectos y que no perturben a ningún pez, entonces lo pueden hacer. Y entonces aquí la situación es la siguiente. Supónganse que otra vez con la pecera vacía, la pecera tiene una altura h y colocan el extremo de la moneda a una distancia L también del extremo de la pecera y observan todo desde este punto, de tal manera que está alineado este borde de la pecera y este borde de la moneda. ¿Sí? Si ven, el principio de propagación rectilínea de la luz garantiza que toda esta es una línea recta. Bueno, como le hicimos antes, entonces aquí ya con esto y con una regla miden L, H y miden el diámetro de la moneda. Le agregan agua hasta que, y aquí otra vez con cuidado agregan el agua para que no se mueva la moneda, no mueven la dirección en la que están viendo, ¿sí? Y va a llegar un momento en que para una profundidad del agua van a ver el otro extremo de la moneda, no el extremo más alejado, sino el extremo más cercano de la moneda. Vuelven a aplicar ley de Snell a este punto y obtienen ángulo de refracción y ángulo de incidencia y además tienen que medir la profundidad del agua. Ustedes deben de poder demostrar estas relaciones, ¿sí? Para el ángulo de incidencia y para el ángulo de refracción. Eso puede ser también tema de discusión para este jueves. Y una vez que tienen este ángulo de incidencia y este ángulo de refracción,
con los valores de las cantidades que pueden medir, que son la profundidad de la pecera, el diámetro de la moneda, la distancia a la que está la moneda de este borde y la profundidad del agua. Entonces, con una regla pueden ustedes medir el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción, y luego entonces con ley de Snell pueden obtener el índice de refracción del agua. Es impresionante, con esta medición, si lo hacen bien y con cuidado, pueden obtener el índice de refracción del agua con una precisión de el 1%. Traten de hacerlo si tienen los medios. Y si tienen los medios y lo están haciendo y pueden sacar un video, todavía mejor. Hay una tercera medición que les proponemos para el índice de refracción. Puede ser aquí de vidrio, agua o lo que sea, si se pueden conseguir un prisma. Pero fíjense que el prisma, a final de cuentas, puede ser la esquina otra vez de una pecera. ¿Sí? Entonces, la propuesta es que si tienen un prisma, construyan una tarjeta como la que se está mostrando aquí, un pedazo de papel en donde puedan poner el prisma aquí, orientado de tal manera que esta recta AB sea efectivamente la bisectriz del prisma. Quiere decir, el ángulo alfa va a ser este ángulo completo y la recta AB divide en dos a este ángulo, divide al prisma exactamente en dos. Si ustedes hacen esto está pensado, por ejemplo, aquí para un prisma equilátero, entonces este lado y este lado son iguales. Pero ustedes lo pueden hacer para el prisma que se les antoje. Bueno, ya que tienen eso, ponen este punto B, este punto C y este punto D. Son simétricos respecto de la recta AB. Desde C y desde D trazan una serie de rectas hacia la línea AB que van desde la base del prisma hasta, si quieren, el vértice o cerca del vértice. ¿Ok? Trácenlos más o menos pegados, estas rectas. Trácenlas pegadas, digamos, separadas 1 milímetro si se puede. ¿Ok? Bueno. Entonces déjenme ir escribiendo esto. Desde C, ahora asómense en dirección de B. Van a ver que todas estas líneas, todas ellas, están quebradas. Las ven entonces quebradas, excepto una. Hay una sola recta que aparece sin quebrarse desde C hasta D. Aparece como una sola recta. Esa recta corresponde al rayo de desviación mínima. ¿Por qué? Y además, esa recta, el ángulo que hace esa recta, lo pueden medir, el ángulo que hace esa recta respecto a la línea CB, por ejemplo. Está bien fácil. Es el ángulo cuya tangente es esta distancia dividida entre esta distancia. Por cierto, esto sirve para que nos detengamos a decir que nosotros los físicos pronto sabemos que la mejor manera de medir ángulos es usando regla. De hecho, en una clase de óptica como la nuestra está prohibido usar transportadores para medir ángulos. Los transportadores sí sirven para medir ángulos, pero son increíblemente imprecisos. En cambio, una regla nos sirve para medir ángulos de una manera mucho, mucho más precisa. Bueno, entonces ustedes miden la distancia de C a B y la distancia de B al punto donde observan la recta que no se corta, y de ahí obtienen el ángulo de desviación mínima, y con la expresión para el ángulo de desviación mínima que obtuvimos, pueden obtener el índice de refracción. Este procedimiento les puede dar, si está bien hecho, el índice de refracción con precisión mejor al 1%.
Entonces, si pueden, háganlo. Y lo mismo, si pueden tomar un video de cuando estén haciendo la medición, háganlo y mándenlo para el resto de la clase, ¿sí? Para el grupo. Con esto entonces terminamos el material de este primer tema. Les propongo un ejercicio que también podríamos discutir el próximo jueves y es la refracción en un bloque de caras paralelas. Entonces aquí digamos que este es un bloque de vidrio o un bloque de plástico transparente que está rodeado del mismo medio arriba y abajo. Entonces tenemos, por ejemplo, aire acá abajo, aire acá arriba, y aquí en medio tenemos algo que puede ser vidrio, plástico, algo así, o un bloque de agua, por ejemplo. Este bloque tiene un ancho D, un espesor D, y tenemos un rayo de luz. Y la idea es que puedan demostrar que el rayo que sale refractado después de pasar por el bloque, primero, es paralelo al rayo de incidencia y que además puedan ustedes calcular la separación entre estos dos rayos paralelos. ¿Sí? Esta separación, que obviamente va a ser función del ángulo de incidencia, de los índices de refracción y del espesor de este bloque. Esto, si quieren, lo discutimos el jueves. Y aquí hacemos un resumen de lo que vimos en estas dos primeras presentaciones. Vimos conceptos básicos de propagación rectilínea de la luz. Dijimos, en un medio homogéneo isotrópico, la luz se propaga en línea recta. Vimos el concepto de rayo luminoso, vimos el concepto de frente de onda, vimos que son perpendiculares el frente de onda y el rayo luminoso. Vimos el concepto de índice de refracción, que es el cociente de la velocidad de propagación de la luz en vacío entre la velocidad de propagación en el medio que estamos considerando. En la superficie de separación de dos medios vimos la ley de reflexión, que nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y vimos la ley de refracción, que es la ley de Snell, que es el producto del índice de refracción por el seno del ángulo de incidencia me da el producto del índice de refracción del medio de refracción por el seno del ángulo de refracción. Vimos el principio de Huygens para la propagación de frentes de onda. Vimos el principio de Fermat de tiempo mínimo, que nos permitió definir el concepto de camino óptico. Vimos la noción de reversibilidad en óptica, que nos dice que en cualquier sistema óptico debemos de poder invertir el sentido de las flechas y obtener un sistema que satisface las mismas leyes de la óptica. Vimos el concepto de reflexión total interna en una superficie de separación, y esto es la base del funcionamiento de la fibra óptica. Y vimos la propagación en medios con fronteras planas, en particular vimos el prisma y vimos cómo se forma la imagen en reflexión en una superficie plana. Entonces, en el prisma vimos el ángulo de desviación mínima y en un espejo plano vimos cómo se forma la imagen. Con esto concluimos entonces este segundo video.